Nadie puede dudar de la importancia del cerebro. Lo que hay que dudar es si el cerebro lo es todo, si el cerebro lo explica todo. El problema, fijaos ya, el psicólogo, la psicología más bien, durante muchos años se quiso hacerse ciencia haciéndose biología. Ahora la psicología, con su complejo de inferioridad, se quiere hacer ciencia haciéndose neurociencia. Y cuanto más acerquemos la mente al cerebro, cuanto más reifiquemos la mente, cuanto más consideremos que necesitamos el cerebro para explicar la conducta, más estamos perdiendo valor como disciplina. Yo mismo leo cosas de neurociencia por gente que vende barbaridades y que factura barbaridades que no tienen menor sentido. El otro día me negué a una entrevista en la radio, el día de San Valentín, porque querían, insistentemente, que entrase en directo a explicarles qué le pasa al cerebro cuando nos enamoramos. ¿En qué zona se localiza el amor? Que eso todavía es más triste que decir que el amor es un intercambio de reforzadores. Existe un dualismo implícito, es decir, la cognición frente a la conducta. Entonces, eso demuestra una ignorancia absoluta de lo que es la psicología. A mí sí me gustaría que explicases por qué este empeño en darle protagonismo como si fuese un ser autónomo al cerebro, que yo creo que va en contra de la ciencia. O sea, en alguna ocasión incluso tú mismo, pero entiendo que es una forma de hablar, pero una forma de hablar que puede ser perniciosa. Eso de el cerebro explica, el cerebro planifica, el cerebro justifica, el cerebro no hace nada. Y eso influye en que las personas cada vez consideren que la psicología va perdiendo peso como explicativa de la conducta porque hay que ir a la neurociencia. ¿Tú crees que eso es justificado? Quizás os sorprenda. Yo como neuropsicólogo no pretendo, ni siquiera creo. De hecho, soy muy crítico con esto, que Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Espero que estéis disfrutando del Psicofest y lo que está por venir. Ayer me preguntaban que si estaba nervioso por tener que moderar este debate. Yo al principio no, pero me lo han preguntado tanto que al final sí. Pero sobre todo estoy agradecido de tener la oportunidad de poder vivir esto como un alumno más en primera fila, porque me parece que vais a aportar unas cosas súper interesantes. Antes de empezar, obviamente tengo que agradecer a la organización, al equipo de Conducteam, de Émora, de Engrama, por todo el esfuerzo que se está haciendo y que se ha hecho por posibilitar este debate, por confiar en mí, en este caso, para moderarlo. Y bueno, nada, espero hacer un buen trabajo. Y por supuesto, lo más importante, tengo que agradeceros a vosotros que estéis aquí para aportarnos cosas que seguro sean súper interesantes y súper enriquecedoras para todos. Bueno, voy a comenzar ilustrando un poquillo. ¿Puedo tener la presentación? Perfecto. Vale. Ok. Bueno, para empezar, el título del debate es verdad que tiene sus problemas. Bueno, para empezar, ahí tengo que decir que me habéis desestructurado todo el debate. No todo, pero como ya habéis introducido cosas que yo pensaba introducir o que debatiréis directamente, bueno, eso también sienta las bases para cosas en las que quizás podemos profundizar u otras en las que quizás no tengamos que pasar porque ya se ha dicho. Bien. ¿Cuál es el problema? Que ya medio lo habéis expuesto. Comparar directamente conductismo y neuropsicología tiene dificultades, porque el conductismo es más bien, digámoslo así, la filosofía que le da el lugar y que es tierra de cultivo para el análisis de conducta y un montón de, digamos, la ciencia de la conducta y disciplinas aplicadas, mientras que la neuropsicología, en principio, es un área de investigación y también es un área aplicada que quizás pone menos el foco en estas cuestiones filosóficas, pero que aún así las tiene. Lo cierto es que sí que se puede establecer, digamos, similitudes, porque ambas disciplinas se pueden entender y comparar si se entienden en tres estratos. En primer lugar, filosofía. Ambas cuentan con unos supuestos filosóficos y teóricos que orientan la ciencia. Las dos son ciencias, funcionan como tal y se ocupan de cómo se realiza la investigación y tienen un corpus de conocimiento que está derivado de esta. Y
Ambas desarrollan una tecnología que se deriva directamente de la investigación y que incluye también la aplicación, por ejemplo, práctica en clínica. Entonces, teniendo en cuenta estas tres áreas o tres estratos, filosofía, ciencia y tecnología, sí que se pueden realizar comparaciones y es así como está estructurado el debate en torno a estos tres bloques, quizás poniendo más énfasis por el contexto en el que estamos en el área tecnológica. Bien, el tiempo que tenemos, digamos, para cada pregunta está limitado, aunque hay margen y podemos darle vueltas a todo, pero bueno, si en algún momento veo que tengo que parar o volver a algún punto, igual os lo hago con todo respeto. Y lo mismo vosotros, podéis en algún momento decirme, no, de esto no quiero hablar de esto, y yo, totalmente flexible. Muy bien, a lo que... ¿Dónde he dejado el pulsador? Aquí. Esta es la organización más o menos de la estructura que tenemos pensada para el debate. Cambiará, se modificará, todo lo que queramos. Estáis al tanto ambos. Y bueno, con lo que vamos a empezar es con que quiero que más o menos en un tiempo que ya hemos estipulado, María Jesús vas a tener un poco más, puesto que Saúl, tú has tenido tiempo antes, digamos, de exponer ciertas cosas. Quiero que, teniendo en cuenta que vamos a abordar más o menos estos tres ámbitos, o se van a hacer preguntas de cada uno, pues que me respondáis a lo que es vuestra área. O sea, tú me tendrías que decir qué es el conductismo, teniendo en cuenta también estas aplicaciones prácticas, científicas, etc. Y Saúl, pues qué es la neuropsicología, a modo de recuerdo, puesto que ya lo habéis expuesto bastante. Y luego sí que me gustaría que en esta breve, digamos, momento para sentar las bases, me dijerais qué es lo psicológico, o cuál debería ser, digamos, el campo de estudio, o cuál es de la psicología. Así que os doy la palabra. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por darme la palabra en primer lugar. Yo siempre que vengo a un debate de estas características, es decir, con público, que se supone que vamos a aprender todos aquí, me lo preparo muy a fondo. Puede parecer una pérdida de tiempo, pero yo creo que por respeto a los oyentes, pues hay que dedicarle tiempo, ¿no? Si no, no se aceptan estas cosas. Y entonces he de reconocer que hacía mucho tiempo que no leía nada sobre neuropsicología. Tengo bastante con leer lo que forma parte de mi campo de investigación, pero pues todo venía a un debate de estas características, me puse a leer a fondo, la verdad. Le pedí a dos neuropsicólogos, compañeros de la facultad, una catedrática de neuropsicología, que es Pilar Martín, y un compañero, Fernando Carvajal, ambos académicos y clínicos del Hospital de la Princesa, y me dieron un montón de lecturas a las que dediqué una buena parte de mi tiempo. Y eso me hizo plantearme algo que no suelo hacer, que es tomar una serie de notas para no divagar y no irme por las ramas y que el debate sea lo más instructivo posible, porque aquí se supone que no debatimos para ganar, sino para que aprendamos todos. Yo parto de ese supuesto, espero no estar equivocada. Cuando me mandaron el título del debate, lo primero que hice es decir, pero qué tontería dice esta gente. Así tal cual. Entonces, indignada, cogí el móvil y le dejé un audio a Antonio, pero ¿cómo? ¿Pero qué chorrada es esta de conductismo versus neuropsicología? Y os lo digo en público, es una estupidez. El debate, así con estos... Perdonad lo de la estupidez. Ningún problema. El título del debate no tiene sentido. Yo entiendo por dónde tenemos que ir, qué es lo que se supone, pero vosotros, los que estáis aquí estudiando, las personas que me estáis oyendo, el conductismo es una filosofía de la psicología. Neuropsicología tiene la palabra psicología. El conductismo podría, que no lo es desde luego, la filosofía en la que se asienta la base de la neuropsicología. Pero no toda la psicología se declara conductista radical. Pero en cualquier caso no podemos comparar una tecnología, aunque tenga una base científica en la neurociencia, con el conductismo radical. No tiene ningún sentido, no tiene nada. ¿Cómo sería el título del debate? El título tendría que ser, en todo caso, psicología versus neurociencia. Dos formas de entender el fenómeno comportamental humano. Dos formas distintas. Al margen de eso, al hablar de conductismo, que es lo que tengo que hacer en relación con la neuropsicología, y en este planteamiento que os digo de prepararme un poco el debate e ir a cosas más directas y no liarme como ya estoy haciendo ahora, que ya llevo de llevar mis 2 minutos y aún no he empezado,
Pues voy a ir directamente a lo que tengo apuntado. Gracias. Primero, uno de los grandes problemas que tiene la neurociencia, y voy a hablar de la neurociencia en general, no de la neuropsicología en particular, ni siquiera de la neuropsicología clínica. Bueno, antes voy a hacer un inciso. O sea, nadie puede dudar de la importancia del cerebro. Nadie puede dudar que el cerebro forma parte de lo que somos, que tiene una parte activa y además una parte importante. Lo que hay que dudar es si el cerebro lo es todo, si el cerebro lo explica todo. Algo, por cierto, que después de haber atendido a las dos ponencias anteriores, estoy convencida ni que Saúl ni Aarón afirmarían esto. Pero, sin embargo, los neuropsicólogos divulgativos tienen la costumbre de utilizar la palabra el cerebro habla, el cerebro piensa, el cerebro dice, y entonces ya nos imaginamos el cerebro fuera de nosotros diciéndonos cosas para que nosotros, personas, actuemos. Y eso en la gente de la calle puede llevar a graves errores. Y puede llevar a graves errores en la gente de la calle y en muchos psicólogos como gente de la calle. Por tanto, ahí va a ir mi crítica inicial, ¿no? Probablemente no a la posición muy sensata de Saúl, pero sí a la neuropsicología popular que pulula por ahí. Hay un problema esencial que es identificar la mente con el cerebro. Cuando identificamos mente con cerebro cometemos un error categorial, pero no en la línea en la que se suele decir, de que entonces se declaran como dos entidades distintas, la famosa res cogitans y la famosa res extensa. No, sino que se está reificando la mente, se está cosificando la mente, se le da a la mente categoría de res, de materia. Y esto sí lleva implícito un dualismo enorme, mucho más allá que considerar las dos partes en el ser humano. El problema que está de base en la neurociencia es un problema muy relacionado con la filosofía de la mente, que consiste en si es posible explicar elementos de un nivel superior, eventos, fenómenos de un nivel superior con un nivel inferior. En filosofía de la mente esto se conoce como, hay dos planteamientos, cada uno utiliza el suyo, que es reduccionismo o emergentismo. Frente al reduccionismo, que sí afirma que se puede explicar un fenómeno de índole superior a partir del estudio exhaustivo de fenómenos de nivel inferior, el emergentismo dice lo contrario. El emergentismo, así en palabras comunes, viene diciendo que el todo nunca es la suma de las partes y, por tanto, nunca se puede explicar un fenómeno de nivel superior por muy exhaustiva, profunda, precisa que sea la explicación de un nivel inferior. Traducimos, nunca se puede explicar la conducta partiendo del cerebro, aunque se conozca absolutamente el funcionamiento del cerebro hasta la saciedad. Este es, para mí, el problema de partida, que tiene mucho que ver, lógicamente, con filosofía de la mente y, por supuesto, con filosofía de la conducta o de la psicología. ¿Se puede explicar, por tanto, la mente desde el cerebro? No. Y aquí también se nos vuelve a plantear una dicotomía, y con esto ya sé que me he pasado, pero paro. No, estás bien también. Gracias. Tenemos que intentar contestarnos esa pregunta desde dos perspectivas, o podemos plantearla desde dos perspectivas, desde el punto de vista epistemológico y desde el punto de vista pragmático. Desde el punto de vista epistemológico, ¿es posible? ¿Es un hecho posible explicar la conducta desde el cerebro? Y desde el punto de vista pragmático, ¿es útil? ¿Nos ayuda? ¿A los objetivos generales de la ciencia de la conducta le ayuda a explicar el cerebro? ¿Explicar la conducta desde el cerebro? Encerrar, y la palabra encerrar no es mía, es de la expresión encerrar la conducta en el cerebro, es de uno de los muchos textos que leí y no apunté quién era y me dejó muy impresionada esa palabra. Encerrar la conducta en el cerebro. ¿Es útil? ¿Realmente nos ayuda? Como profesora que soy de la facultad, y hay aquí alguna estudiante mía, alguna ex estudiante mía de hace muchos años, sabrán que lo primero que les digo es una cosa que, por cierto, Saúl, tú comentaste en tu ponencia del año pasado. Es una negligencia, sería una muy mala praxis de una persona que trabaja en clínica, cuando viene un problema, una enuresis, les pongo de ejemplo en clase, o un problema de ansiedad, decir, oye, esto es psicológico, es comportamental, no le pasa nada. No, no. Yo a mis estudiantes les digo, primero descartad que haya cualquier problema de base.
Tú no puedes pensar que esa ansiedad es un tío que tiene taquicardias porque a lo mejor le da un infarto cuando lo estás exponiendo. Entonces, que se haga una revisión. Enuresis, puede tener diabetes, espina bífida, puede haber cualquier cosa. Lo primero, que venga descartando cualquier duda. Otra cosa es que los médicos sean negligentes en sus análisis y por tanto a nosotros nos lleguen con todo descartado y luego tengan algo. Pero bueno, hasta ahí podríamos llegar, ¿no? Porque a ver qué psicólogo, psicóloga clínica le canta al médico que no sabe lo que está diciendo. Vamos, por favor, ¿cómo nos atrevemos nosotros, que no tenemos ni idea de nada? Pues el problema, fijaos ya, y ahora ya me voy de la filosofía, me voy a la pragmasis, es que el psicólogo, la psicología más bien, durante muchos años se quiso hacerse ciencia haciéndose biología. Yo esto se lo contaba en una conferencia de fin de clausura de grado hace muchos años de licenciatura. Ahora la psicología, con su complejo de inferioridad, se quiere hacer ciencia haciéndose neurociencia. Y cuanto más acerquemos la mente al cerebro, cuanto más reifiquemos la mente, cuanto más consideremos que necesitamos el cerebro para explicar la conducta, más estamos perdiendo valor como disciplina. Y para acabar, una pequeña anécdota. Cuando se dice que el cerebro es la causa de algo y no una variable, y a lo mejor ni siquiera la más importante, no se está eliminando o impidiendo considerar el cerebro como un elemento importante en ese engranaje. Que sin determinadas estimulaciones o sin determinada actuación del cerebro no haya una conducta o haya un problema, eso no quiere decir que la causa sea esa parte en la que se está estimulando esa zona cerebral. Yo os voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, mi coche tiene 18 años, me compré un coche y salí del taller, feliz del concesionario. Al cabo de 2 minutos el coche se paró. Digo, qué raro. Volví a encenderlo, volví a salir y al cabo de 3 kilómetros, 4 kilómetros se volvió a parar. Conseguí llegar a casa, pensé, no sé qué será. Pero eso le volvió a pasar al día siguiente y entonces llamamos al concesionario. Y resulta que le estaba pasando a nuestro coche y a todos los coches que habían salido de la fábrica, era por cierto una fábrica que había en Gran Bretaña, en Londres, y todos tenían el mismo problema, se paraban. Y nadie sabía por qué. Todos los técnicos de la Toyota RAV4, imaginaos, 18 años. Los Toyotas son coches muy buenos. Que se paraban. Les hicieron un diagnóstico exhaustivo, revisaron todo con superordenadores, nada. Nos dieron un coche de sustitución hasta que se supo qué pasaba. ¿Y sabéis qué le pasaba? Pues que resulta que todo ese conjunto de coches que habían salido no les habían, como se dice, apretado bien una arandela de la batería. De manera que en cualquier movimiento la arandela se aflojaba, el coche dejaba de tener fuerza y se paraba. ¿Es la arandela la que causa el movimiento del coche? Aunque sin arandela apretada el coche no ande. No es el cerebro, es algo más complejo que una arandela, pero yo creo que esa es la duda que dejo ahí para plantear. Muy bien, gracias. Se me olvidó decir una cosa, lo siento, seguro que tenéis muchísimas ganas de aplaudir porque las cosas que se van a decir son súper interesantes, pero lo vamos a reservar para el final, ¿vale? Para ya ahí concentramos toda la alegría y lo soltamos de una. Vale. También he dejado espacio porque has tocado cuestiones que íbamos a tocar después, entonces me parece interesante. Tocaremos ahora el tema de causalidad, hemos entrado casi directamente al bloque 1, pero antes quiero obviamente pues darte a ti tu espacio. Bueno, pues muchísimas gracias y me apetecía mucho y yo creo que vais a lamentar el que vamos a estar mucho más de acuerdo y esto va a ser mucho menos morboso de lo que yo creo que mucha gente se imaginaba. De hecho, mi primera reacción a la propuesta fue exactamente la misma que tuvo ella. Decir, el título es muy malo. Esto no va de esto. Aunque también entendía dónde estaba el debate, y ahora iré a la parte que me corresponde aquí. Y yo por eso soy un poco radical en este sentido. Yo hago una clarísima distinción, o intento hacerla, entre lo que es la neuropsicología y lo que son las neurociencias. Son dos escenarios distintos. Es cierto que la neuropsicología la podríamos meter dentro de las neurociencias y la psicobiología y algunas partes de la psicología fisiológica, pero también hay una biología, bla, 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 bla. Quizás os sorprenda, pero yo ya lo he intentado introducir antes. Yo como neuropsicólogo no pretendo, ni siquiera creo, y de hecho soy muy crítico con esto, que el estudio exhaustivo del cerebro a mí me vaya a dar la respuesta a por qué el ser humano se comporta como se comporta el ser humano. Yo soy muy consciente de cuál es mi ámbito de actuación, que queda
muy bien delimitado en un contexto de patología, donde las cosas son distintas. Y ahí es donde la neurociencia, y quizás os sorprendía las veces que públicamente he sido crítico con esto, se ha confundido completamente. Y como muy bien introducía ella, lo neuro está de moda. Tú pones neuroeducación, neuromarketing, neuromúsica, neuropollas, neuro lo que quieras, y, ostras, la gente se vuelve loca, ¿no?, con esta historia. Yo he publicado hace poquito un libro, me habrá salido mejor o peor. El otro día estaba con los editores y les decía, mirad, yo lo que no voy a hacer nunca, porque ellos quieren vender. Cuando tú te dedicas a vender libros, igual que a vender panes, lo que quieres es hacer dinero. Yo lo entiendo perfectamente. Les decía, lo que yo no voy a hacer nunca por un acto de responsabilidad, que también tiene un poco que ver con la charla que hacía el compañero al principio, ¿no? Los mensajes que trasladamos a la población. Yo no voy a caer nunca en una banalización de nuestra disciplina como están haciendo determinadas personas, desde la psicología, desde la neurociencia o desde la psiquiatría. Eso lo tengo absolutamente claro. De modo que estoy totalmente de acuerdo, donde que quizás el debate, donde soy menos experto, pero me voy a asumir ese rol, es entre estos postulados de la neurociencia reduccionista, cerebrocentrista y lo que nos cuenta el conductismo. La neuropsicología es una disciplina mucho más simple, entre comillas, donde, como os he intentado con Aaron explicar, se centra en, desde la observación de la conducta, intentar entender qué le sucede a un cerebro que está estropeado. ¿Qué no es la neuropsicología? Pasar tests. Esto lo digo muchas veces, que nadie os confunda. Un deterioro cognitivo no es una puntuación en un mini-mental y la memoria o su alteración no es una puntuación en una lista de palabras. Eso son cosas que nosotros intentamos de algún modo operativizar, provocar fenómenos empleando unos instrumentos que llamamos pruebas neuropsicológicas, pero ni la cognición ni la conducta son ni están en las pruebas. Una forma de provocar y de entender lo que estamos viendo. Entonces, claro, espero no desanimar al personal que venía aquí pensándose que nos íbamos a... Pero para mí esta es la introducción que os puedo hacer desde mi punto de vista. Por supuesto, conozco muy bien muchos de los postulados más radicales de la neurociencia actual y los podemos utilizar para el debate. ¿En qué puntos desde la neuropsicología asumimos algunas de estas cosas como o le damos un peso y cuáles quizás incluso nosotros mismos rechazamos? De hecho, yo doy clase en varias formaciones, algunas porque me tocan, otras porque me gustan y otras porque me gustan especialmente para intentar cambiar la forma que tienen las personas de entender ciertas cosas, donde les parece como muy chulo que un neuropsicólogo vaya a contarles cosas a otras disciplinas que no son del ámbito psicológico. Y lo que muchas veces les explico, a raíz de escucharles, es en qué momento han creído que necesitaban estudiar o comprender el cerebro para explicar lo que intentan explicar. Hablo a veces de personas que se dedican al ámbito de la publicidad o del marketing, estas historias, ¿no?, que están ahí súper flipados con hacer filigranas con una resonancia magnética, a ver si así Pepito compra más. ¿En qué instante alguien nos vendió que esto funciona así, ¿no? Entonces, este es el lugar en el que yo estoy. Uh-huh. Vale. Varios temas que habéis sacado. Claro. A ver, creo que igual sí, voy a pasar a la siguiente diapositiva porque ya estamos de entrada en este bloque. Vamos a pasar brevemente por algunos temas. Antes de preguntaros esto, vamos a ir con lo del tema de la causalidad porque creo que es importante. Claro, cuando evaluamos qué es lo que ocurre, qué fenómenos se dan en un fenómeno psicológico, pero del calibre que sea, no tiene por qué ser psicológico, sí que intentamos establecer causas. Y tú, María Jesús, has mencionado, pues con el ejemplo un poco del coche, dónde ubicas las causas. Has mencionado el emergentismo, como que, digamos, hay capas de la realidad que no pueden ser reducibles a otras, y eso te garantiza, digamos, o lo he entendido así, donde tú estableces las causas, ¿no? Entiendo que has dicho que las estableces al mismo nivel. Tú más o menos has venido a decir lo mismo y en cuanto a... Pues has criticado obviamente bien esto de pues caer en un neurocentrismo básico, pero lo que sí que me gustaría que intercambiarais opiniones con esto es, ¿realmente un evento cerebral puede no considerarse o puede considerarse causa de la conducta, como causa, como tal? Porque habéis mencionado, por ejemplo, casos de... Pueden ser de lesiones, pueden ser de otras alteraciones. ¿Empiezo?
Cualquiera de los dos, el que quiera. La respuesta es no. No puede ser la causa de la conducta, pero yo creo que se malentiende, está mal expresado, lo siento de nuevo, la pregunta. ¿En qué sentido? ¿Puede un evento cerebral ser la causa de la respuesta? Sí. La conducta es mucho más que eso. Ok. ¿Vale? Si nosotros planteamos, ¿puede un evento cerebral ser la causa de una respuesta? Por ejemplo, alguna de las grabaciones que pusieron antes a Aarón, el chico que movía la mano, a mí que me tiembla una pierna, evidentemente. Lo que pasa es que los seres humanos, afortunadamente, somos más que cerebro. Y entonces cuando el cerebro tiene una lesión en un punto y el organismo, el cuerpo, no responde, la conducta, afortunadamente, insisto, es bastante más compleja y, por tanto, se pueden utilizar otros recursos para esa lesión, en algunos casos, que tiene esa respuesta anómala, que da lugar a esa respuesta anómala, la conducta cambiarla. Y aprovecho para recomendaros una obra de teatro. Me preguntaba su libro. Helen Keller, A Muller Maravilla, un grupo gallego extraordinario, chévere, buenísimo. Se representa también en castellano. No sé si habéis oído hablar de Helen Keller. Helen Keller, ¿no? La primera mujer sordociega de la historia que sacó un título universitario. Hay una película del año 54 de Anne Bancroft, dirigida por Arthur Penn, que se llama El milagro de Anne Sullivan. No sé si la conocéis, es un peliculón. Lamentablemente se centra más en la que enseñó a hablar entre comillas, a comunicarse a Anne Sullivan, más que o sea, Anne Sullivan se llamaba la profesora, digamos, más que en Helen Keller, que era la lesionada. Una obra de teatro maravillosa, por cierto, que acaba diciendo, ¿qué diría Helen Keller ahora que está pasando lo de Gaza? Porque esa mujer era una reivindicativa de los derechos humanos. Es extraordinaria la obra de teatro. No es porque el grupo sea gallego, pero también influye causal. En este caso, esta mujer había tenido, no sé si era sarampión o rubeola, no recuerdo bien, y había quedado con ese déficit auditivo y visual. Había una lesión. Fue capaz de comunicarse. Entendemos por qué la conducta es más que una respuesta y por qué nunca una lesión cerebral puede ser responsable, un evento cerebral responsable de la conducta, causal de una conducta. La conducta es mucho más compleja. Y una lesión a nivel estructural puede ser definitiva para generar una serie de problemas conductuales. Eso no quiere decir que luego la conducta, que es mucho más compleja, no pueda ser cambiada estimulando o a través de otras zonas cerebrales, otros recursos, otras cosas. Exactamente igual que los ciegos ven. Y yo he dado clase muchísimos años en la Escuela de Fisioterapia de la ONCE, alumnos ciegos, y ven, ellos utilizan el término ver. Y resulta que parece ser, y ahí, Saúl, me puedes corregir, que la zona visual del córtex se estimula a través del tacto. Entonces, existen esta serie de sustituciones. Por tanto, perdonad otra vez, un evento cerebral nunca puede ser la causa de la conducta. Sí, de respuestas, dirías. Es que eso sería negar lo evidente. Pregunta a colación y enseguida es para que lo oiréis. Claro, con lo que me refiero a esto es, si tú tienes un evento que se puede prolongar en el tiempo, que a veces a los eventos que se prolongan en el tiempo les llamamos variables disposicionales o variables mediadores, ese evento puede estar influyendo y la causalidad que manejamos no es 1 a 1, puede ser una causalidad múltiple. En ese caso... Siempre es una causalidad múltiple. Entonces, ¿por qué no sería un evento cerebral causa de un cambio conductual? Y hablo de una conducta como relación. Causa de un cambio conductual. Es decir, que pusiese en marcha una serie de mecanismos ante los que la persona respondiese y, por tanto, su conducta, lo que tú ves, cambie. Pero decir que solo ese evento cerebral ha sido responsable, la única variable que ha actuado en el cambio conductual, es imposible. Absolutamente. ¿Saúl? A ver, por partes. Yo me pondré un poco así para decir a veces, pero no, es que nuevamente estamos de acuerdo. ¿De acuerdo? Ese es el problema. Uno, la curiosidad de los ciegos, a colisión de lo que ella comenta. Es cierto, una de las áreas cerebrales más plásticas es la área visual primaria. Si tú la destruyes a una edad temprana, vemos a través de otros sentidos. Realmente
la experiencia visual consciente del mundo que tenemos es una construcción gracias a una serie de procesos donde lo que llamamos área visual primaria juega un papel central a través de la información que le llega vía retina. Pero si tú esto te lo cargas y la información te llega a través del tacto, esa área construye una experiencia visual. Y yo, que también he tenido oportunidad de trabajar con personas invidentes, es fascinante las cualidades que adquiere el mundo visual que ellos son capaces de ver o de organizarse en un espacio, etc. Claro, en sí mismo una lesión en el cerebro, una disfunción cerebral, no causa. Nuestros pacientes evocan respuestas y conductas en interacción con un medio. Yo quizás diría que hay pequeños eventos, y yo siempre, traigo esto al escenario clínico. Hay determinados eventos donde sí parece que algo que ha sucedido exclusivamente a nivel cerebral ha construido toda una serie de conductas o de respuestas, como un ejemplo puede ser la epilepsia, pero ni siquiera es un buen ejemplo, porque el contenido del suceso es fruto del aprendizaje. Es decir, lo que hacen muchos fenómenos es liberar. Muchas anomalías cerebrales liberan contenido que en otras instancias queda de alguna forma controlada. Casos tan mal entendidos y sobreexplicados como el famoso Phineas Cage, que yo siempre digo, paciente orbitofrontal lo vemos cada semana. No es necesario recurrir a Phineas Cage. Su lesión no le volvió a una persona mala, su lesión no bla, 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 no. Su lesión comprometió uno de los múltiples procesos que contribuyen al gobierno de ciertas formas de expresión de la conducta cuando te expones a un determinado contexto. Y cuando Phineas o cualquier persona frontalizada pues ve a una mujer o a un hombre guapo, desencadena de forma involuntaria una conducta que tiene instaurada y aprendida, que es, por ejemplo, una respuesta sexualmente inapropiada. Pero el evento no lo ha construido un cerebro que disfunciona en sí mismo. Es muchísimo más complejo. Insisto, la particularidad de algunos sucesos muy concretos, como son formas de epilepsia, donde en ausencia de estimulación, solo un evento neurológico de unas características muy concretas libera, pues me lo invento, el acceso a una música, y la persona escucha música. Pero nuevamente, esto es una falacia, porque sin haber estado previamente expuesto a esa experiencia, esa música no existiría. De modo que el evento cerebral es algo que está mediando entre la historia de la persona y la experiencia, la respuesta, etcétera, que tiene ahí. Vale. Bueno, pues hay más acuerdo del que esperábamos. Entonces, ya os lo he anticipado. Sí. Ya digo, en las siguientes intervenciones me gustaría que quizás os refirierais más el uno al otro, obviamente. Si quieres nos ponemos... ¿Queréis, daros caña, daros... bueno, a ver, no sé si hasta ahora hay algo que quisierais sacar. A mí, de verdad, está claro, como no podía ser menos, que cuando dos personas sensatas se ponen a hablar, ninguna dice estupideces. Eso es elemental, ¿no? Yo no soy las dos. Ha dicho dos. Bien. A mí, Saúl, de verdad, precisamente delante de tantas personas que hay aquí, a tantos estudiantes que quieren aprender, a mí me gustaría, como neuropsicólogo clínico, que me parece una rama profesional absolutamente útil, porque existen enfermedades donde los daños cerebrales sí que están dañados y por tanto hay que conocerlos. O sea, es ridículo negar eso. Pero sin embargo, como neuropsicólogo vamos a quitar clínico y por tanto como neurocientífico, la palabra neuro y todo lo que conlleva, a mí sí me gustaría que explicases o de alguna manera, sí, explicases o justificases, o sea, ¿por qué este empeño en darle protagonismo como si fuese un ser autónomo al cerebro? Que yo creo que va en contra de la ciencia. O sea, en alguna ocasión incluso tú mismo, pero entiendo que es una forma de hablar, pero una forma de hablar que puede ser perniciosa. Eso de el cerebro explica, el cerebro planifica, el cerebro justifica, el cerebro no hace nada. Y eso influye en que las personas cada vez consideren que la psicología va perdiendo peso como explicativa de la conducta porque hay que ir a la neurociencia, hasta el punto que se llega a
fenómenos totalmente conductuales en que el cerebro tiene el mismo valor que en la conducción o en el hacer una receta de cocina, en fenómenos conductuales clínicos. Si no se hace referencia a que el cerebro, a la zona del cerebro, pues parece que eres un profesional de menor calidad. Entonces, hombre, te pregunto por qué. Dices, pues yo no sé por qué lo hacen los demás. Pero, ¿tú crees que eso es justificado? Obviamente no sé por qué lo hacen los demás. Hay mucho neuropsicólogo que no le interesa el cerebro, también lo digo. Hay mucho neuropsicólogo en la práctica que el cómo funciona un cerebro no le interesa. A ver, yo primero diría por mi parte, claro, aproximarte a una disciplina neurocientífica como la neuropsicología te da la oportunidad de conocer cosas que no son, digamos, obligatorias, pero que las tienes muy cercanas en lo relativo al tipo de estudios que hacemos, de imagen, de bla, de esto, ¿no? Claro, para mí, eso ha supuesto a lo largo de mi trayectoria profesional generarme mucha inquietud y ganas por conocer cómo funciona un sistema. Que sí, que su funcionamiento no es un requisito indispensable para explicar lo que estamos viendo, pero yo lo estudio y me gusta mucho estudiarlo desde un gran sentido de la curiosidad. Es cierto también que nosotros, y aquí también estoy otra vez de acuerdo contigo, nosotros utilizamos mal, la semántica es muy importante, y nosotros muchas veces la utilizamos mal, y parece que le atribuimos categorías casi humanas, ¿no? a un órgano o a un sistema, etc. Como somos mucho más cognitivistas que vosotros, cuando hablamos de procesos, etc., la forma que le damos, al menos yo en mi caso, a cómo intentamos comprender procesos, obedece en muchas ocasiones a intentar comprender cómo esos procesos se organizan en un sistema nervioso desde el punto de vista de la función. No sabemos traducir eso en conducta ni en cognición. Sabemos observar qué cosas suceden y cómo suceden. Y eso nos resulta particularmente interesante, al menos a mí, a efectos de ir añadiendo conocimiento a cómo funcionan las cosas. Pero estoy absolutamente de acuerdo en que no tener control cuando se divulga o cuando se da clase o cuando sea, a la hora de transferir esa falacia en lo relativo a solo desde el conocimiento del cerebro hacemos ciencia y la psicología que se basa en eso no es ciencia, ¿o no? Pues es un error garrafal. De hecho, y eso también lo enseño en formaciones que hacemos, yo de todas las publicaciones que tengo suerte de haber podido hacer muchas cosas, me encanta investigar, una minoría se centra en observar un cerebro. Una minoría. Y en algunas que tengo, es lo que menos explica lo que le pasa a un cerebro. Y os sorprendería, si hiciésemos una revisión, y lo quería traer en mi charla anterior, algunos trabajos que hacemos, os sorprendería posiblemente cuánto se parecen muchos de los paradigmas experimentales que usamos en el ámbito de la investigación en neuropsicología con las tareas que se emplean en los estudios de la conducta tanto en animales como en humanos. Entonces, no lo sé qué es lo que ha llevado a tantas personas, y no sé si es una cuestión de ego, de sentirse en un rango de inferioridad, o si hemos transmitido mal desde la psicología más científica y más alejada de la neurotontería, que esto es ciencia de verdad y que no hace falta decirlo ahora, o sea, tenemos una larga trayectoria detrás. Yo realmente no lo sé, pero estoy de acuerdo. Quien quiera estudiar neuropsicología como disciplina de la psicología tiene que ser primero muy capaz de entender que no somos ni neurólogos ni neurocientíficos de voy a explicar el amor desde se me ilumina una parte del cerebro. No va de esto la película. Hombre, a mí eso me parece una forma bastante humilde, dada la prepotencia que existe ahora con la neurociencia y muy atinada. Pero sí, yo veo otro problema. O sea, uno de los problemas que veo es, insisto, cómo cala en la sociedad la importancia del cerebro y que parece que si no te dicen, tú dijiste ahora la palabra amor, efectivamente, ¿no? ¿Qué zona se localiza el amor? Es que eso todavía es más triste que decir que el amor es un intercambio de reforzadores. Yo me quedo con lo primero, ¿no? Me parece, al menos te regala un ramo de flores. La zona cerebral, pues no.
Pero veo otro problema y es relacionado también con lo que dices. O sea, en todo lenguaje neuropsicológico existe un dualismo implícito, es decir, la cognición frente a la conducta. O sea, yo no he leído ni un solo texto en donde no se diga estas palabras, los efectos cognitivos, emocionales y conductuales. Entonces, eso demuestra una ignorancia absoluta de lo que es la psicología. Nah, total. No me digas a todo eso porque dejamos, no, os lo digo que ya lo discutimos, nos vamos de cañas. No, pero es que si yo os enseñase, el otro día, el miércoles pasado, yo hice una sesión para el servicio de neurología, lo cual siempre me gusta mucho, delante de médicos, neurólogos, hablar de neuropsicología. Y es que si te enseñase, te la puedo enseñar una diapositiva en concreto donde precisamente rompo esta disociación. O sea, les intento explicar por esto que llaman cognición, conducta, emoción, y esta diferencia que hacen. No, lo conductual le mandaremos al psiquiatra y lo cognitivo al tal, y les intentaba explicar por qué esto no es así. Esto uno. El otro día me negué a una entrevista en la radio, el día de San Valentín, porque querían, insistentemente, que entrase en directo a explicarles qué le pasa al cerebro cuando nos enamoramos, ¿no? Entonces, yo estuve rato diciéndoles que es que no funciona así la película. A ver, tú eres neuropsicólogo, nos tienes que contar qué le pasa al cerebro. Al final acepté entrar en la entrevista y monté un pollo bastante interesante, porque lo que vine a explicarles es que la mejor manera de potenciar una relación que lleva años perturbada en el aburrimiento era la infidelidad. Lo solté así el día de San Valentín, ¿no? Porque insistían en que les dijese gilipolleces sobre el cerebro. Entonces, yo creo que no es humildad, o sea, es sentido común. Yo mismo leo cosas de neurociencia por gente que vende barbaridades y que factura barbaridades que no tienen el menor sentido. Pero es que yo muchas veces lo digo, es biología de primero de GB, ya no es psicología, o sea, es biología de primero de GB. Yo entiendo perfectamente la postura que defiende y yo recojo, y lo estoy intentando hacer tanto como puedo desde hace mucho tiempo, la responsabilidad de los que intentamos hacer una neuropsicología constructiva de verdad, que es qué podemos hacer para prevenir toda esta chorrada en torno a las resonancias magnéticas y demás. Podemos ir de cañas ahora. Os dejo aquí, Catherine. Pues ya que seguimos con este diálogo, oye, es que parece que soy yo la moderadora y eso no me gusta quitarle papel a mí. Veo que vais bien, entonces si veo algo que está... ¿No? Y este tema será interesante. Son todas las dudas. Cuando preparaba todo esto, me surgió otra duda y reconozco que aquí fue relacionado con algo que desconocía, parece ser que desconocía y es, vamos, un ejemplo de mi ignorancia absoluta en este tema, porque cuando lo comenté con la gente de mi equipo me dicen, pero tú estás tonta, si esto lo estudiamos, en todas las asignaturas lo repite lo mismo, y lo acabamos de ver ahora aquí. El famoso caso del tío este, del Phineas Cage este del tal, que parece ser que Damasio lo recuperó, no sé, me puse hasta en el 1994. Por si acaso no lo sabéis, yo no lo sabía, quizá porque a mi edad ya soy capaz de eliminar de este almacén de memoria, para que no me ocupe tanto la tontería, quito las cosas que no valen, o simplemente nunca lo llegué a saber. Pues este señor era un obrero que en el 48 una barra de hierro le atravesó el cerebro y en la zona exactamente prefrontal ventromedial, ¿no? Corrígeme porque esto lo leí en un manual y puede estar equivocado. Totalmente exacto. Vale, no. Resulta que este señor... ponía facultades intelectuales memorísticas estaban intactas y lo que cambió fue su personalidad. Concretamente, el manual que leí decía que lo que se había alterado era la elegancia y la discreción. Entendés que no me suicidé de milagro, porque resulta que tenemos todos en la zona prefrontal ventromedial está la elegancia y la discreción. O sea, ¿cómo un manual serio puede publicar esto? Esto está muy mal escrito, pero esto... Pero pues no era una traducción. Le dije, dejando un manual en inglés y otro castellano para ir rápido. Un manual muy serio. O sea, ¿os dais cuenta? Pues la gente se lo va a creer. Que este es el problema. Claro, y por eso digo, aquí hay una responsabilidad por parte de todos. Y por eso hago referencia a la charla del principio. O sea, el mensaje que lanzamos lleva implícitas muchas cosas. En la corteza prefrontal ventromedial no está ni la elegancia ni está nada. De algún modo sabemos
que hay una serie de sistemas allí, corteza cingulada anterior, a través de un diálogo que mantienen con áreas subcorticales, que nos dotan de una cosa muy humana, que es cierta capacidad de autogobierno en determinados contextos. Cuando, si tú ahora a mí me insultases, me podría apetecer mucho pegarte, hay muchas cosas que formarían parte de por qué no te pego, pero una de ellas, muy, muy primaria, muy motora, es la inhibición. ¿Y qué se inhibe? Pero sabemos que ese sistema contribuye a la inhibición. Y cuando lo alteras, cuando lo destruyes, como le pasó al pobre Phineas, o como le pasa a muchas personas que vemos con demencias frontotemporales, y que la familia nos dice, Pepito se ha vuelto malo. No se ha vuelto malo. Pepito, el ser humano, también es esto. Pero cuando no hay un sistema que ejerza inhibición sobre esto, lo que se liberan son cosas. ¿Cuándo? Siempre, ¿no? Cuando le expones a un determinado contexto. ¿De acuerdo? Y esa es una lamentablemente pobre explicación la que encontraste en este manual, cuando en realidad es muy elegante para comprender por qué elicitan este tipo de conductas las personas con un daño prefrontal y sobre todo para intentar recuperarles. Porque esta es la otra. ¿Cómo os pensáis que en neuropsicología se interviene en alguien que tras una lesión elicita continuamente conductas inapropiadas o repetitivas? ¿Os pensáis que alguien va a su corteza prefrontal ventromedial e intenta reconstruir? No, utiliza terapia de modificación de conducta. ¿Hasta siempre funcionará? Bueno, como necesitas un sustrato fisiológico, que es lo que decía, en ocasiones lamentablemente el cerebro está tan destruido que hay fenómenos elementales que no van a poder suceder. ¿De acuerdo? Pero fijaros una cosa, solo porque lo ha comentado, que cuando Antonio Damasio recuperó el caso de Phineas Gage y lo estudiaron en profundidad, venía en relación a unos de serie de experimentos que ellos hacían, que es la famosa tarea del Iowa Gambling Task, que no es más que una tarea de toma de decisiones, de aprendizaje mediado por reforzadores cuya ocurrencia se alterna de un modo que el sujeto en principio no es capaz de aprender cuál de las 4 opciones es la más favorable. Cualquier persona, de forma incidental, aprende a evitar una serie de elecciones y aprende a elegir una serie de elecciones, y esto es algo que entendéis muchísimo mejor muchos de vosotros que yo. Las personas, conforme van realizando la tarea, si les mides la actividad electrogalvánica, descubres que aun cuando ellos no saben por qué dejan de elegir ciertas cartas, cuando de una forma estocástica eligen las que no deberían elegir, hay una respuesta fisiológica. Algo, y ahí lo podríamos matizar, ha aprendido que eso es probable que suponga una consecuencia dañina, aunque la persona ha emitido esa conducta. Los pacientes frontalizados, a pesar de que emiten esta actividad neurofisiológica cuando seleccionan respuestas que asocian una alta probabilidad de daño, perseveran en la elección de respuestas que no llevan a ningún lugar. Es decir, no aprenden de las contingencias con las que se ha construido esa tarea. Y no aprenden, como no aprendía Phineas Gage, a adecuar su conducta a las consecuencias que derivaban de emitir esa conducta en su contexto. Aunque su cuerpo, lo más elemental desde el punto de vista de la evaluación del componente, casi diría hedónico del reforzador, estaba intacta, y eso lo demuestra la actividad electrodermal, el lugar en donde eso se integra para darle forma a una conducta o contribuir a darle forma a una conducta, eso no sucede en las personas frontalizadas. Lo he explicado rápido, pero esto, para mí, es neuropsicológicamente muy elegante en comparación a la bazofia que leyó ella en el libro de qué le sacamos de la lesión de Phineas Gage a nivel orbitofrontal, ¿no? Esto, para mí, es neuropsicología experimental y lo otro es un señor contando. ¿Puedo un momento? Una pregunta a colación. Porque lo habéis mencionado los dos, el tema de si, como que parece absurdo decir voy a intervenir en el cerebro y así arreglo el problema. ¿Esto es una limitación real, digamos, ontológica, una limitación del mundo, o es una limitación práctica y responde a un criterio pragmático? Digamos, ¿es porque no tenemos los instrumentos para hacerlo o es porque no se puede? Desde mi perspectiva, y otra vez volvemos al famoso, en todos no es mucho más que las humanas partes. Por mucho que pudieses, estarías actuando sobre una de las variables, no sobre todas. O sea, no tendría sentido pensar que cada una de las zonas, cada una de las conexiones está asociada a una determinada respuesta en todos los individuos, en todas las condiciones. Y aquí ya nos vamos quizás a la parte más filosófica, es anular la condición del ser humano. La persona somos un organismo
una conducta y una cultura, el famoso materialismo filosófico de bueno. O sea, no podemos obviar ninguno de los tres elementos. O sea, pensar que actuar sobre uno y además una parte, que el cerebro no es todo el cuerpo, sería, vamos, un reduccionismo absoluto. Yo creo que no es una cuestión tecnológica, es más bien una cuestión filosófica, si quieres decirlo, de entender la complejidad de las personas. Antes, en relación a lo que estabas diciendo, estaba atendiendo a lo que comentaba Aarón del Olmo y puso aparte del famoso baile este que hacen los niños con tanta facilidad, yo ni siquiera probé, por si acaso. En mi casa probaré a ver si me sale, a solas. Estaba poniendo un vídeo en el que le daba una instrucción a un niño para que hiciese golpe, tal. Y a mí lo que me... Entendéis que no estoy criticando a Aarón en este caso, al menos, sino entiendo por qué ponía eso. Si yo, psicóloga, me planteo a eso, dejaría de repetir la instrucción siempre igual. Yo pensaría cómo enseñarle al niño a hacer eso, porque ante la instrucción, que a lo mejor con una de las manos respondía bien, a lo mejor con la otra mano no. Entonces yo tendría que cambiar la estimulación para cambiar la conducta del niño. Si yo mantengo todo igual y repito, probablemente el niño nunca aprenderá. Entonces, cuando hay una limitación en un área, que es, por supuesto que si lo conocemos, estupendo, hay una lesión, una estructura, alguna cosa dañada, si lo conocemos está genial. No, todo, cuanto más conocimiento haya, más fácil es entender la complejidad. Otra cosa es que sea indispensable conocerlo, pero en cualquier caso, cuando lo conoces, pues eso te va a ayudar. Hablas de técnicas de modificación de conducta, pues en este caso habría que coger a la mano al niño y ir, ¿no?, moviéndolo o dándole instrucción más precisa, ir moldeando poco a poco. No lo sé, que no conozco el problema del niño. Pero cuando hay esa lesión estructural, lo que ha de cambiar es el resto de los elementos de la interacción para dar cambio a la conducta. Y habrá casos, como bien dices, la lesión es tan profunda profunda en el sentido, en este caso mecánico del término, pero incluso también en el sentido funcional, que nada de lo que hagamos puede resolverse, evidentemente. O sea, sería de una ingenuidad absurda, ¿no?, pasmosa el decir que no. Pero la mayoría de los casos, o muchos de los casos, sobre todo en la clínica de a pie, el conocimiento del funcionamiento cerebral desde luego no es indispensable. No, por supuesto. Joder, se me ha olvidado lo que iba a decir. Esto neuropsicológicamente, Aarón. No, dando respuesta a lo que comentabas. Primero, que cuanto más entendemos del cerebro gracias a la tecnología de la que hoy disponemos, más entendemos que no entendemos muy bien cómo funciona. Hace mucho tiempo esa idea, antes escuchaba a alguien que decía por ahí, área de Brodmann. Todo lo que es áreas de Brodmann, topografía, localizacionismo, etcétera, es algo que hemos abandonado desde hace muchísimo tiempo. Estudiamos el cerebro como un sistema complejo, dinámico, muy caótico, y ahora tenemos herramientas para ver cosas que te generan más dudas que respuestas. Obviamente, en clínica y en enfermedades neurodegenerativas tenemos una suerte entre comillas, que todo está bastante delimitado. Yo sé qué está lesionado, qué le pasa a esa persona, etcétera. Hay escenarios donde sí que intervenimos en el cerebro en un intento de mejorar un escenario clínico, ¿de acuerdo? Eso no significa que esté en el cerebro el problema. Yo el año pasado puse un vídeo y lo podría enseñar en otros problemas, por ejemplo, en el síndrome de Tourette grave, porque aquí también hay otro punto que hablábamos con Aarón. Aquí hay un sesgo de selección. El tipo de gente que yo atiendo no tiene cabida muchas veces en otro tipo es un sesgo de lo que nos llega a nosotros, un hospital de ese tipo. En el síndrome de Tourette grave, ¿sabéis cuál es la terapia primera línea? Es la terapia de conducta, ¿de acuerdo? Es la primera. La segunda es acompañarla de terapia farmacológica. Y cuando esto fracasa, en algunos casos se plantea la estimulación cerebral profunda, donde sí estamos accediendo al sistema nervioso, no nosotros, los neurocirujanos, en un intento de modular un sistema que disfunciona o funciona de una manera que de algún modo contribuye, pero no digo explica, contribuye a magnificar la expresión clínica de un síndrome que llamamos Tourette. Allí, este tipo de intervención de neuromodulación puede suponer un beneficio clínico funcional bestial para la persona. Pero yo creo que ni siquiera los neurocirujanos, y por supuesto no nosotros, tenemos la idea de que lo que estamos haciendo es arreglando lo que causaba
ese síndrome. Y luego, lamentablemente, hay una infinidad, la gran mayoría de condiciones con las que trabajamos, incluso en el ámbito del daño cerebral, que vamos a ser incapaces de arreglar jamás accediendo. Termino con una cosa. Yo soy muy crítico con en qué se destinan los esfuerzos económicos en un intento de solucionar enfermedades neurodegenerativas. ¿Por qué digo esto? Porque a día de hoy os aseguro que no vamos a curar las enfermedades neurodegenerativas. Ni hoy, ni en 10 años, ni en 20, ni en 50. Oh, pero yo he visto en la tele... No. Si tú pides un proyecto al Ministerio, a una agencia europea, de millones, para explorar bajo un microscopio mecanismos implicados en una enfermedad degenerativa, te lo van a dar. Si tú pides la misma cantidad de dinero para intentar intervenir sobre aquello que causa malestar en las enfermedades neurodegenerativas, y esos son los problemas que derivan de las conductas que presentan las personas en la adaptación, no te lo van a dar porque es algo menor. ¿Vale? Esta es parte de la realidad que también cuestionamos. Estamos invirtiendo una barbaridad en arreglar un cerebro, Elon Musk, y todo lo que se hace, que hay una ciencia que se tiene que hacer, por supuesto, ojalá demos con la clave, estamos a años luz, y luego se neglige lo que mayor nivel de evidencia ha demostrado. De hecho, el último fármaco aprobado para Alzheimer supone una mejora clínica de 0,5 puntos en una escala que mide lo mismo que esta tele, cuando los ensayos bien realizados en intervención conductual y estimulación en personas con demencias muestran un cambio mucho más significativo. Ya, pero con eso seguirán teniendo Alzheimer, sí, y con el fármaco también. ¿Puedo hacer una pregunta? Es que claro. Esto me parece vital, efectivamente. Nosotros, cada vez que presentamos un proyecto al Ministerio para estudiar conducta, pues este año, le decía antes a Andrés, que está por ahí, creo, no nos podemos quejar porque nos lo han dado, pero efectivamente tú presentas un montón de aparataje, dinero, millones de euros te los dan y si luego quieres estudiar los efectos como tú dices, no, esto es un problema gravísimo. Pero entonces yo te hago una pregunta ya como neuropsicólogo clínico y persona que tiene un papel en la sociedad, porque lo tienes tus redes, tienes tus... ¿No crees que se hace poco desde esa perspectiva divulgativa para que no se le dé tanta importancia al cerebro? ¿No crees que vosotros, tú mismo, de alguna manera está contribuyendo a dotar de una importancia mayor de la que tiene y que habría que hacer algo para reivindicar la persona en el mundo y el estudio de la persona para luchar contra todas estas cosas? Sí, absolutamente sí. Absolutamente sí. Yo quiero que me diga algo que no. No, pero es que es así, joder, es que es así. Es decir, a ver, yo a lo mejor soy el rarito, porque es que además, hostia, yo estoy en un contexto que os aseguro que es, y tengo mucha suerte, que es de nivel top mundial. O sea, ahí se hace todo. Y claro, yo lo veo desde esa perspectiva. Primero que para mí no, las personas que yo veo son personas, con sus enfermedades, pero son personas. Y yo lamentablemente convivo a diario con situaciones, os lo puedo asegurar, que te destrozan psicológicamente, ¿no? Y lo único que quieres es intentar ofrecer algo. Sería el primero que si mañana encuentran... Pero es que la propia neurociencia más desarrollada, esto no lo grabéis, chavales, que me van a sabe que no tenemos solución. Saben que no tenemos solución. Yo cuando me invitan a mí me gusta mucho ir a las asociaciones de familias, de pacientes. Yo trabajo mucho en enfermedad de Huntington, sobre todo. Y es una pregunta que te la hacen siempre. ¿Cuándo la cura, no? Y yo con un malestar inmenso, pero les digo, es que no os vamos a poder curar. Pero vamos, ¿qué significa curar? ¿No? Primero, ¿qué significa curar? ¿Cuántas enfermedades curamos? Pero vamos a poder daros dignidad y estamos invirtiendo muy poco en esto. Y falta, pero lo que pasa es que la ciencia, y tú lo sabes también, está muy politizada. Muy politizada. ¿Y dónde van los fondos y cómo va esto? Yo he aprendido a hacer, a mí también me han dado proyectos del ministerio, pero yo los he aprendido a pedir, lo cual es ridículo. Aprender a pedir significa, y aquí te cuelo, la cuantificación de biomarcadores en líquido cefalorraquídeo, que me interesan igual a 0, y con esto lo consigo. Y si le quito el biomarcador, no me lo das. Bueno, es así. ¿Quién tiene que asumir esta responsabilidad? Hombre, yo es que tengo un mogollón de trabajo. Pero no, lo digo en coña. Pero es cierto. Alguien debería asumir esta responsabilidad. ¿Alguien en el público?
No, además de que es profundamente negligente o sea, el mensaje que se transmite es de una falsa esperanza y de una falsa sensación de control sobre algo que no lo tenemos controlado. Entonces, a mí eso me genera muchísimo malestar. Vale, bueno, has dicho tú que parecías más moderadora. Es verdad que es que muchos temas de los que habéis tratado, algunos os lo iba a preguntar, entonces me alegra ver que haya fluido. Quizás podemos, como estamos en más o menos los últimos 20 minutos, hemos pasado realmente por lo que correspondería al bloque 2, que tenía que ver con cómo se hace la ciencia, son cuestiones que habéis sacado vosotros. El bloque 3, que tiene más que ver con tecnología, ámbito aplicado y clínica, es algo que también habéis tocado. Pero quizás hay aquí alguna pregunta que creo que sería interesante. Esta yo creo que la podéis responder de manera más o menos breve, os voy a pedir. Que es, ¿tienen el análisis de conducta o la neuropsicología por sí mismos las herramientas suficientes para distinguir realmente cuándo un síntoma o signo observable es fruto principalmente del aprendizaje y cuándo lo es por algo que sucede en el cerebro? Te van a volver a decir que la pregunta está mal. Adelante, perfecto. No, por favor. Pero bueno, vamos a dejar pasar la pregunta y vamos a hacer que entendemos la pregunta. ¿Cómo la vas a...? Vamos a responder para no perder el tiempo e invertirlo bien. Análisis de la conducta en la neuropsicología, de verdad. Neuropsicología clínica. Es lo mismo. Vamos a seguir contestando. ¿Por qué dividir? No digo la pregunta. Por el debate. Olvídate. No, pero ¿por qué? O sea, ¿y por qué no trabajar en equipo? O sea, ¿por qué decir o esto o lo otro? Y yo ante la duda consultar a Saúl o a otro neuropsicólogo y decirle, oye, veo esto, ¿crees que hay algún correlato? Porque yo como analista de conducta no lo puedo saber todo. Pero gracias a que no lo puedo saber todo, mejor dicho, no, porque no lo puedo saber todo, tengo que agradecer que haya gente a mi alrededor que sabe otras áreas. O sea, yo acudiría al especialista neuropsicólogo clínico o al especialista neurólogo, nunca al psiquiatra, porque la verdad me hubiese encantado discutir con ellos, pero está que no, porque ¿qué tienen que decir? Ahí no. Pero ¿a quién recurro? Hombre, entendés que un psiquiatra es un médico traumatizado, ¿no? Claro, es que... En fin, os aseguro que no lo tenía preparado y si pudiese borrarlo, borraba y volvía atrás la movida. Esto es lo único que habéis aplaudido. Hombre, no. Quiero decir que acudiría a algún profesional que supiese mucho del funcionamiento del sistema nervioso o de cualquier parte del organismo, a un endocrino, para ver si hay un correlato para explicar esto que a mí me resulta insuficiente con las herramientas que tengo. O sea, creo que antes hablaba de la humildad, tenemos que ser humildes. Nosotros de análisis de la conducta sabemos muchísimo, pero precisamente porque sabemos muchísimo hay variables que afectan a cuestiones meramente biológicas y no tenemos por qué saberlo todo, tú lo comentabas, pues vamos a recurrir. Entonces, ¿por qué una cosa o la otra? Vamos a constituir un equipo, vamos a rodearnos de personas que nos ayuden, vamos a tener profesionales de referencia a los que acudir cuando tengamos una duda en algún ámbito. O sea, a mí desde luego no me resulta ni en absoluto ruborizante, no se me caen los anillos por decir, oye, Saúl, ¿a ti te parece que esto podría tener algún tipo de correlato con una lesión en algún área que yo desconozco? O sea, eso me parece que es la forma productiva de trabajar, ¿no? ¿Y estarás de acuerdo conmigo? Totalmente. A mí me parece que además es un mensaje para el público que me parece muy necesario, porque a veces cala esta aparente dicotomía que no existe o que no debería existir en la realidad. Es decir, sí, hay cosas, hay signos en la conducta, hay semiología que resulta muy característica de determinados cuadros clínicos, ya vemos determinados tipos de enfermedades que lo sabemos reconocer. Yo me enfrento en muchas ocasiones. Yo en mi caso, muchas veces yo descarto la enfermedad por suerte. Cuando trabajo en el hospital no tanto porque ya llega casi todo el mundo con un diagnóstico. En la privada a mí me lleva gente de cero. No, es que yo tengo un problema de memoria y por suerte, en muchos casos, eso queda completamente descartado. ¿Y entonces qué hago? Pues lo que tendría que hacer cualquiera que sepa reconocer que no tiene ni idea de lo que viene entonces. Y yo siempre digo, creo que he llegado a aprender lo suficiente como para saber que de muchas cosas no tengo ni idea. Y en ese instante en que yo sé que de lo que a mí me toca no puedo explicar eso, tendrá que pasar a quien le corresponda.
Y por supuesto, para alguien que trabaja en un ámbito clínico, pues fuera de lo que es neuropsicológico, si sabe tanto, que ve algo que le llama la atención y que no sabe explicar, hostia, no te mates a buscar una explicación desde dónde ya. No, pueden ser otras cosas. Hace poquito, ejemplo muy rápido, psicólogo clínico de la unidad de conductas adictivas de mi hospital, y me acuerdo, un tío con una experiencia en adicciones pues histórica, específicamente a cocaína, y simplemente me dijo, mira, llevo toda la vida dedicado a esto y tengo a una persona que el comportamiento que yo veo de su problema no corresponde con lo que he visto a lo largo de toda mi vida. No tengo ni idea de lo que tiene, pero creo que no corresponde con lo que es previsible en ese contexto de adicción. ¿Vale? La puedes ver. Yo de adicción no tengo ni idea. Pero esa persona, desde ese conocimiento, no casa. Yo la valoré. Y sí, tenía un síndrome, o sea, era una persona con un problema y con otro problema. Las personas nos pueden pasar 2 y 20 cosas a la vez. Con una lesión cerebral, bla, bla, otra película. Pero ahí está. Es este ejercicio de humildad, pero es una humildad fundamental en el conocimiento. Joder. Sé tanto que hasta aquí acaba lo mío. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con vosotros, pero claro, quería que os enfrentarais. Claro, yo creo que esta es la respuesta que yo creo que la mayoría esperábamos, que es esta, pues lo que habláis, humildad científica, capacidad de abrirse, comunicar, reconocer límites. También la hacía porque hay mucha gente que es mucho más radical, en el sentido de genera mucha más oposición, incluso anula la otra visión o cree que la suya subsume todas las posibilidades. Pues bueno, quizás la pregunta que vendría a colación es relacionado con esto. ¿Qué consideráis cada uno que debería saber un psicólogo clínico o sanitario sobre el funcionamiento del cerebro o el sistema nervioso en general? Y al revés, ¿qué debería saber un neuropsicólogo sobre el análisis funcional de la conducta? ¿Está mal? No. Hombre, psicólogo clínico sanitario quizás no, pero no, son cosas menores. ¿Qué debería saber? ¿A quién recurrir? Y en el caso, porque claro, también entiendo que puede ocurrir que si tú no, digamos, de lo que no sabes, no lo vas a ver. Yo creo que en la carrera se enseñan unos fundamentos mínimos y luego forma parte de tu responsabilidad como clínico, como persona que está dedicándose a ayudar a otras, el seguir formándote y actualizada. O sea, yo no sé nada de neuropsicología, pero desde luego estoy al tanto de aquellas noticias que se van dando pues, acerca de estas enfermedades típicas neurológicas, el Parkinson, el Alzheimer, etcétera, y saber, o sea, si llega una persona, como ha ocurrido recientemente, un hombre de 80 años que desarrolló un miedo enorme a marearse cuando no había absolutamente ningún problema neurológico que explicase los mareos. Es más, cuando iba con una persona de su confianza, que era una fisioterapeuta que le ayudaba, él se había caído una vez y se había hecho una lesión en la rodilla, un tío brillante, catedrático de universidad, una condición intelectual óptima en cuanto a actividad hasta muy recientemente. Pues cuando iba con esta fisioterapeuta no tenía ningún miedo y andaba, pero cuando iba con su mujer es que tropezaba continuamente. Entonces, claro, ¿qué hice yo? Lo primero es saber todas las pruebas y no lanzarme, no, lo que tiene es un proceso de condicionamiento que se reduce cuando tiene un estímulo tranquilizador al lado como no, vamos, que te hagan un estudio completo, no quiero que te caigas 80 años, la lesión puede ser gorda. Entonces, ¿qué hago? Tener unos mínimos conocimientos. Después de una caída, una fractura en la rodilla como tuvo, ¿qué tipo de lesiones puede haber? ¿Se dio el golpe? ¿Dónde se lo dio? Y luego cuando ya no sé más, cuando ya mi conocimiento no va más allá, cuando una persona de 80 años, qué tipo de déficits puede empezar a tener meramente evolutivos, entonces recurro a los profesionales que saben. Entonces, un conocimiento mínimo sobre el funcionamiento del cerebro y el funcionamiento del organismo en general y, sobre todo, responsabilidad respecto a lo que no sabes en un caso concreto, enterarte, leer y cuando ya no hay más, consultar, saber a quién recurrir. Para mí, se define en la palabra responsabilidad. Sí, yo creo que tenemos que saber ese mínimo suficiente. Yo no me considero para nada un experto, ni mucho menos en análisis de la conducta, pero evidentemente soy tan psicólogo como cualquier otro y en la anamnesis, que para mí es una herramienta esencial para la construcción de toda esa narrativa que te va a
ayudar a saber desde dónde formular preguntas para entender qué le pasa a esta persona, tienes que ser capaz de detectar elementos que quizás ya te están contando una parte muy importante, o incluso toda, de por qué le pasa lo que le pasa a esa persona, desde una perspectiva de aprendizaje, etc. Y para mí eso es muy relevante a efectos de luego poner esa hipótesis a prueba. Yo voy a testar lo que yo sé hacer, que es la función neurocognitiva o neuropsicológica. Y cuando descarte que aquí hay nada neuropsicológico, como ya tengo esa información, voy a saber derivar, como decía yo, con acto de responsabilidad. Luego hay otro elemento del que me hubiese encantado poder hablar hoy cuando había preparado la charla anterior, pero no había tiempo, porque es un fenómeno que es exquisito en la encrucijada neurología, neuropsicología, aprendizaje. Al menos en mi ámbito, en trastornos del movimiento, que es donde estoy mucho yo, tenemos un gran problema. Y es que el 20-30% de las personas que atendemos con trastornos del movimiento gravísimos, si os les enseñase, alucinaríais, quiero decir, dobladas sobre sí mismo, que no pueden caminar, etcétera, no tienen un problema neurológico. ¿De acuerdo? Esto podríamos recurrir a una foto histórica de la Salpêtrière, donde el profesor Charcot está estudiando a una paciente histérica. Pero el caso es que después de haber ridiculizado durante muchos años, especialmente desde el psicoanálisis, lo que a día de hoy conocemos como trastornos neurológicos funcionales, me parece un nombre mal conseguido. Son problemas psicológicos, son problemas, conductas muy grotescas derivadas de fenómenos muy peculiares en cuanto al aprendizaje, en donde la persona aprende involuntariamente a evocar una conducta totalmente grotesca. Y no lo hace por voluntad, no lo hace para obtener un beneficio, no lo hace por nada. Y no hay ningún mecanismo neurológico desde el punto de vista lesional que pueda explicar ese suceso. ¿Quién y cómo se trata esto? Que, insisto, es cerca del 20% de las consultas que hacemos. Se trata desde la psicología, obviamente, porque es un problema de cómo se ha aprendido algo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tiene que saber un neuropsicólogo es a descartar a confirmar o descartar que ahí hay un problema para luego mandar donde sea. ¿Y tú no crees que ayudaría, pregunto, el tener una noción clara, como sabes que psicología lamentablemente es un término que engloba muchas cosas, una noción clara de qué psicología hay que defender o practicar? Es decir, que la insistencia en dividir la cognición como algo distinto de la conducta no contribuye a una buena praxis en neuropsicología. Absolutamente. Yo creo que quizás tanto yo no he tenido la suerte de participar en tantas formaciones de universidades como me gustaría, porque me encanta la formación, pero creo que sí. O sea, que el desde dónde se cuenta el conjunto, ya hablo solo de la propia carrera de psicología, ¿eh? O sea, con qué lenguaje lo transmitimos, qué materias ocupan o no ocupan más menos lugar. Y por supuesto ya una vez te especializas en cosas, allí donde alguien vaya a formarse en un máster o en lo que sea, en análisis de la conducta o en neuropsicología, hay que darle un peso, muy significativo a todo esto. Yo soy consciente, por ejemplo, de que yo hay, por intuición, digamos, clínica, cosas que no llego a poder explicar y sé que me las explicaríais vosotros, pero yo no sé lo suficiente. Del mismo modo que yo no hago rehabilitación porque no sé lo suficiente de esto. Pero estoy convencido que cualquier neuropsicólogo que supiese mucho más de esta psicología enriquecería su trabajo, del mismo modo que estoy convencido que cualquier otro psicólogo en otra orientación, sin entrar en posturas dogmáticas, que entendiese mejor qué decimos los neuropsicólogos, también le sería francamente útil. ¿Cómo lo reconstruimos esto? Pues habrá que sentarse mucha gente y replantear quizás el modelo. Perfecto, pues estamos ya, creo que en los últimos 2-3 minutos. Entonces, os doy el espacio si queréis para en un minuto hacer algún tipo de conclusión que os apetezca. Si no, lo podemos dejar aquí. Sí, vale, gracias. Un minuto. Muy rápido. Yo creo que todas las personas formadas en psicología, todas las personas que trabajamos en este ámbito, sea en cualquier área, clínica, evolutiva, educativa, organizaciones, tenemos que luchar, no eliminar nosotros, sino luchar por la eliminación del cerebrocentrismo y devolver a la persona lo que es de ella, no del cerebro.
reivindicar el uso y las descripciones en términos personales y no cerebrales. Todas estas funciones que se atribuyen al cerebro, pensar, explicar, planificar, son funciones de la persona con todo lo que significa en cuanto a organismo, conducta y cultura. Vuelvo a repetir lo mismo, no se pueden separar ambos, los tres campos. Yo creo que no se gana nada ni desde el punto de vista científico, ni divulgativo, ni siquiera ético, atribuyendo al cerebro cualidades o características o funciones que son de la persona. Y voy a leer una frase que precisamente, si tenía esta opción de decir algo al final, había copiado, luego diré de quién es. Os decía que no se gana nada con esto. La frase es: esta forma de actuar, este cerebrocentrismo, es una forma pseudocientífica, infantilizante, asocial y esterilizada éticamente de entender la vida humana. La frase es de Mariano Pérez. Con esto termino. Yo voy a ser muy breve, estando otra vez de acuerdo con ella, lo siento. A mí me da igual el lugar desde donde os sentéis a ejercer algo tan maravilloso como lo es esta disciplina tan plural. El objeto último de estudio no es la conducta, es la persona. Nosotros trabajamos con personas que, con independencia de por qué están delante de nosotros, tienen su historia, tienen sus problemas. Al final yo siempre le digo, en algunos casos, no en todos en psicología, nosotros nos sentamos delante de formas más o menos extremas de sufrimiento humano. Y eso requiere el mayor de los niveles de ética y de humildad que puede tener un ser humano. Pretender hacer frente al sufrimiento de otro ser humano desde el dogmatismo ideológico, esa es una postura que a mí me parece que quien no haya entendido que esto no funciona así, no ha entendido que no está en el lugar en el que tiene que estar. ¿De acuerdo? Las personas obviamente no somos un cerebro, del mismo modo que las personas no somos un trozo de queso que nos hace mover, ¿no? Para mí es este el punto. Me da igual si es neuropsicológico, clínico, conductual, contextual, educativo, penitenciario. Es sufrimiento y hay que aprender a trabajar con ello para dar lo mejor que nos podemos ofrecer. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Creo que ha sido muy interesante. Ahora sí, por favor. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.